Durante 20 años crié al hijo ilegítimo de mi esposo, como si fuera mío. En su cena de maestría, brindó frente a 200 invitados. Gracias por criar al hijo de mi amante. Luego mi hijo lo destruyó. Se me cayó el tenedor al piso antes de que mi cerebro terminara de procesar la frase. 200 personas. Un salón privado en el Hotel Whitcomb. Candelabros lanzando luz dorada sobre manteles blancos. Mi esposo de 23 años parado en la mesa principal con una copa de champán levantada tan alto que atrapaba la luz como un trofeo. Todos, dijo Richard Caldwell, sonriendo con esa sonrisa que usaba para las salas de juntas y las galas de donantes. Quiero agradecerle a mi esposa Margaret por cuidar al hijo de mi amante todos estos años. El salón no jadeó. Hizo algo peor. Se quedó completa, perfectamente en silencio. El silencio específico de 200 personas decidiendo al mismo tiempo si de verdad habían escuchado lo que creían haber escuchado. Richard se rió en ese silencio, solo, como un hombre que genuinamente creía haber contado un chiste. ¿Qué? Es cierto, ella lo crió, yo pagué por él. Trabajo en equipo. Me quedé sentada con el vestido azul marino que mi hijo me había comprado con su primer pago de prácticas profesionales. Mamá, mereces algo hermoso, había dicho, deslizando la caja sobre la mesa de mi cocina como si le apenara que lo descubrieran siendo detallista, y sentí cómo cada año de mi vida se reacomodaba alrededor de una sola frase, dicha por un hombre con una copa de champán en la mano. Soy Margaret Whittaker. Durante 20 años, hasta ese momento exacto, había sido Margaret Caldwell, y durante los 20 años anteriores a eso, había sido una mujer a quien los médicos le dijeron, con la certeza plana y clínica de la gente que da malas noticias como oficio, que nunca podría tener un hijo propio. Quiero contarles lo que pasó después de que ese tenedor cayera al piso, pero primero necesitan entender lo que esos 20 años realmente me costaron, porque Richard estaba a punto de descubrir, frente a todos a los que alguna vez había querido impresionar, que nunca había conocido el verdadero número. Llegó a mí un martes por la noche en marzo, con 3 días de nacido, envuelto en una cobija azul de hospital, llorando de una manera que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Richard estaba parado en la puerta de nuestra casa, cargándolo como una carga que activamente intentaba averiguar dónde soltar. Recuerdo la lluvia en las ventanas. Recuerdo el color gris particular en la cara de Richard, un hombre atrapado entre dos vidas sin ninguna frase ensayada lista. Su madre no puede quedárselo, dijo Richard. Su familia se enteró. Yo tenía 31 años. Para entonces ya había pasado 4 años absorbiendo el duelo específico de la infertilidad, el tipo de duelo por el que nadie te manda comida, el tipo que se supone que debes llorar en silencio y en privado, en salas de espera y en los 2 minutos después de una prueba negativa, en un matrimonio que poco a poco había dejado de mencionar a los hijos porque el tema se había vuelto demasiado doloroso de tocar. ¿Es tuyo?, pregunté. Richard apartó la mirada. Esa fue toda la respuesta. No necesitaba que dijera otra palabra. Debí haberme ido esa noche. Lo sé ahora. Y honestamente, alguna parte de mí lo sabía entonces también. En vez de eso, crucé la sala y tomé a ese bebé llorando en mis brazos, porque tenía 3 días de nacido y hambre, y era completamente inocente de las circunstancias de su propia concepción, y alguien en ese cuarto tenía que ser el adulto. Richard le dio un apellido y un elenco rotativo de excusas. Yo le di todo lo demás, cada toma de las 2 a.m., cada fiebre, cada rodilla cosida, cada junta de padres de familia para la que Richard estaba demasiado ocupado. Le pusimos Ethan. Quiero ser clara sobre algo, porque creo que importa para entender el resto de esta historia. Nunca le dije a Ethan que no era mío por sangre, no porque estuviera ocultando algún secreto vergonzoso, sino porque para cuando tuvo edad de hacer preguntas, la biología simplemente había dejado de ser el hecho relevante en el cuarto. Yo era su madre en todo sentido funcional que un niño entiende de esa palabra. Richard era, en el mejor de los casos, un hombre que ocasionalmente asistía. Cuando Ethan tenía 8 años, se rompió el brazo en un campamento de verano. Una fractura limpia, nada dramático, el tipo de lesión que le pasa a cualquier niño que ha trepado algo que no debía. Nuestro seguro cubrió la mayor parte, pero no las visitas de seguimiento con el especialista, aproximadamente $1,400 de nuestro bolsillo. Richard llamó desde su oficina, me dijo que Ethan había sido descuidado, y dijo que no iba a pagar por descuidos. Me dije a mí misma, está estresado con el trabajo. No lo dice como suena. Vendí el brazalete de oro de mi abuela a un joyero de la calle Fifth por $1,650 y nunca le dije a Ethan por qué su yeso vino con una funda un poco mejor de la que habíamos presupuestado. Cuando Ethan tenía 12 años, llegó a casa emocionado por un programa competitivo de enriquecimiento en matemáticas en su escuela, del tipo que cuesta $600 por semestre, y que se ve bien exactamente en el tipo de solicitud universitaria que Richard decía que le importaba. Richard lo llamó un desperdicio de dinero para un pasatiempo. Me dije a mí misma, todavía no entiende de lo que Ethan es capaz. Tomé 2 turnos extra de fin de semana al mes en el Centro Médico St. Agnes, donde había trabajado como coordinadora de programación quirúrgica durante 11 años, y nunca dejé que Ethan viera los talones de pago. Cuando Ethan tenía 16 años, Richard fue exactamente a un partido de fútbol americano en toda la temporada.
Se paró en la cerca 20 minutos y se fue antes del medio tiempo. Y luego les contó a sus colegas en una cena que Ethan saca su ambición de mí, como si la ambición fuera un rasgo genético que él hubiera depositado personalmente, en vez de algo que el muchacho había construido a puro terquedad y una madre que nunca dejó de creer en él. Me dije a mí misma, al menos se presentó, al menos hay eso. Cuando Ethan tenía 17 años, escuché por accidente a Richard hablando por teléfono con su hermano, en el garaje, creyendo que la puerta estaba lo suficientemente cerrada como para que el sonido no se escapara. No es como si en verdad fuera mío para criar, dijo Richard, riendo de esa manera fácil en que ríen los hombres cuando creen que ninguna consecuencia se va a pegar jamás a una frase. Margaret se encargó de todo eso. Yo solo me presento para las fotos. Me quedé parada del otro lado de esa puerta del garaje casi un minuto entero, con las llaves del auto todavía en la mano, diciéndome a mí misma que seguramente lo había escuchado mal, que seguramente un hombre no dice algo así sobre su propio hijo, biológico o no, y lo dice en serio de la manera en que sonaba. Nunca lo confronté por eso. Me dije que confrontarlo solo haría más difícil la vida en casa de Ethan, y que tragármelo era simplemente el precio de mantener la paz un poco más de tiempo. Cuando a Ethan le llegó su carta de aceptación al programa de posgrado de Northwestern, Richard prometió frente a Ethan, frente a mi hermana, frente a cualquiera que estuviera cerca, que cubriría el costo completo. Luego, 3 días después, en la privacidad de nuestra cocina, me dijo en voz baja que si yo quería financiar mi pequeño proyecto de caridad, podía resolverlo yo sola. Me quedé parada en el fregadero con un trapo de cocina en las manos y me dije, una última vez, que podía manejarlo, que siempre lo había hecho, que Ethan nunca necesitaba saberlo. Refinancié la casa de mi difunto padre, la única propiedad que alguna vez había sido completa e inequívocamente mía, por $87,000. Me salté mi propio chequeo médico anual durante 3 años seguidos, diciéndole al consultorio de mi doctor que lo reprogramaría, porque el copago se sentía como un lujo que podía redirigir hacia la colegiatura. Comí de la máquina expendedora en la oficina de programación quirúrgica más noches de las que quiero admitir, y le dije a Ethan cada vez que me preguntaba si había comido, que no tenía hambre. Me creyó cada vez. Esa es la parte que todavía se me atora en la garganta cuando lo pienso. No que me sacrificara. Las madres se sacrifican. Viene incluido en la descripción del trabajo de maneras de las que nadie te advierte en el baby shower. Es que me sacrifiqué tan por completo, tan en silencio, que mi propio hijo nunca sospechó que había algo que saber. Richard reservó el salón privado en el Whitcomb con 2 meses de anticipación. Invitó a parientes, compañeros de trabajo, a los socios senior de su firma, a 3 de sus amigos del club de golf y a toda la generación de Ethan del programa de ciencia de datos de Northwestern. Recuerdo pensar, manejando hacia el restaurante esa noche, que Richard nunca en 20 años le había organizado a Ethan una fiesta de este tamaño por nada, ni un cumpleaños, ni una graduación, ni un logro, y recuerdo preguntarme, con un pequeño sentimiento agrio que todavía no podía nombrar del todo, qué era exactamente lo que Richard estaba celebrando en realidad. Lo descubrí a la 4ª copa de champán de la cena, en algún punto entre la ensalada y el plato fuerte, en ese momento extraño en que un salón lleno de gente bien vestida se ha quedado sin plática ligera y espera a que alguien importante diga algo. Richard golpeó su tenedor contra su copa 2 veces, el sonido cortando limpiamente el murmullo bajo de 200 conversaciones, y se puso de pie despacio, abotonándose el saco del traje como siempre hacía antes de un brindis, como si el gesto mismo le otorgara autoridad. Todos, quiero agradecerle a mi esposa Margaret por cuidar al hijo de mi amante todos estos años. El silencio después de esa frase tenía una textura. Podía escuchar el hielo moviéndose en el vaso de agua de alguien 3 mesas más allá. Richard se rió solo en ese silencio, y cuando nadie se rió con él, su sonrisa solo se ensanchó. La confianza particular de un hombre que ha pasado tanto tiempo sin que lo contradigan que ya no reconoce el sonido de un salón volviéndose en su contra. ¿Qué? Es cierto, dijo. Ella lo crió. Yo pagué por él. Trabajo en equipo. Ethan se puso de pie despacio. No el levantarse brusco y dramático de un hombre a punto de gritar. Despacio, deliberado. La manera en que te levantas cuando has estado ensayando un momento durante más tiempo del que nadie en el cuarto se imagina. Tú no pagaste por mí, Richard, dijo. Su voz era calmada de una manera que me asustó más de lo que me hubiera asustado que gritara. Mamá lo hizo. La sonrisa de Richard finalmente se borró. Ethan metió la mano en su saco y puso una carpeta manila sobre el mantel blanco, alineando sus bordes con 2 dedos como si estuviera colocando evidencia frente a un jurado. Estados de cuenta bancarios, dijo, abriéndola. Facturas médicas, recibos de colegiatura, cheques de la cuenta personal de mamá, desde hace 20 años. La palma de Richard golpeó la mesa con fuerza suficiente para hacer temblar los cubiertos
abiertos. Ya basta. No, dijo Ethan. No basta. Lo leyó página por página, frente a 200 personas cuyos tenedores se habían detenido por completo. Cuando tenía 8 años, me rompí el brazo en un campamento, dijo Ethan. El seguro no cubrió todo. Richard dijo que había sido descuidado y se negó a pagar la diferencia. Mamá vendió el brazalete de su abuela. Un murmullo recorrió las mesas como el viento entre el trigo. Cuando tenía 12 años, quise entrar a un programa de enriquecimiento en matemáticas. Richard lo llamó un desperdicio de dinero. Mamá tomó turnos extra en San Agnes. Ya basta, sisió Richard en voz baja, entre dientes, mirando alrededor del salón como si todavía pudiera contener lo que ya se había soltado en él. Cuando entré a Northwestern, continuó Ethan, y ahora su voz subía, firme pero más fuerte. Richard le prometió a todos en esta mesa que pagaría. Luego, en privado, le dijo a mamá que si quería que sucediera su pequeño proyecto de caridad, podía financiarlo ella misma. Apreté el borde del mantel con fuerza suficiente para que mis nudillos se pusieran blancos. Nunca le había contado a Ethan nada de esto, ni una sola frase. Él había construido esta carpeta entera por su cuenta, en secreto, de la misma manera en que yo había construido 20 años de sacrificio, en silencio, sin pedirle permiso a nadie para importarle. Refinanció la casa de su padre, dijo Ethan. Se saltó sus propias citas médicas durante 3 años, comió de máquinas expendedoras y me decía que no tenía hambre. Nunca me dijo por qué. La cara de Richard se había puesto del color del agua sucia de fregar. Bastardo malagradecido. No, dijo Ethan, y algo en su voz finalmente se quebró, después de tanta compostura. Estoy agradecido. Solo que no contigo. Se giró para ver de frente al salón entonces. 200 personas, compañeros de trabajo y socios y compañeros de generación, todos siendo testigos de algo a lo que ninguno había sido invitado a presenciar. Mi madre es Margaret, dijo, no por sangre, por cada factura que pagó y cada insulto que se tragó para que yo creciera creyendo que era querido. Richard abrió la boca. No salió nada de ella. Ethan cerró la carpeta. Hay una cosa más, dijo, mirando directamente a Richard ahora, con los ojos húmedos pero la voz firme. El mes pasado cambié mi nombre legal. Se me detuvo el aire en algún lugar detrás de las costillas. Sonrió a través de las lágrimas que ya no intentaba ocultar. Ya no soy Ethan Caldwell. Soy Ethan Whittaker, el apellido de mamá. El único apellido que alguna vez me ha enorgullecido llevar. La copa de champán de Richard se le resbaló de los dedos y se hizo pedazos contra el piso de mármol, y en el sonido repentino y agudo de eso, vi terminar, finalmente, públicamente, 23 años de un matrimonio que yo había estado llorando en silencio durante muchísimo tiempo. Quisiera poder decirles que la historia terminó ahí, con el sonido del vidrio roto y 200 testigos. Pero las consecuencias reales tardan más que una sola cena en asentarse por completo, y las semanas después de esa noche fueron, a su manera, más difíciles que la noche misma. 3 días después me senté frente a Patricia Álvarez, una abogada de derecho familiar de la firma Delgado & Álvarez, que lleva 19 años ejerciendo derecho matrimonial en el condado de Cook. Revisó la carpeta que Ethan había construido, cada cheque cancelado, cada documento de refinanciamiento, cada recibo de máquina expendedora que yo aparentemente, sin darme cuenta, había guardado en una caja de zapatos durante 2 décadas por pura costumbre, y se quedó callada un largo momento antes de hablar. Señora Caldwell, dijo, todavía usando el nombre que yo estaba en proceso de dejar atrás. En Illinois, la infidelidad conyugal generalmente no afecta directamente la división de bienes, porque somos un estado de divorcio sin culpa. Pero lo que usted documentó aquí no se trata realmente de la infidelidad. Es un patrón de 20 años de Richard negando el apoyo financiero acordado para un dependiente, mientras usted cubría esos costos unilateralmente con bienes personales, la casa de su padre, su propia atención médica. Eso es directamente relevante para la manutención conyugal y para cómo caracterizamos cuáles bienes son en realidad propiedad separada frente a propiedad marital. Esta carpeta es, honestamente, el registro financiero contemporáneo más limpio de un patrón de manutención que he visto traer a un cliente en años. Presentó la demanda de divorcio en mi nombre 11 días después, citando diferencias irreconciliables junto con un detallado recuento de 2 décadas de contribución financiera desproporcionada, la casa refinanciada, las citas médicas perdidas, los turnos extra, todo expuesto no como una acusación, sino como aritmética. 2 semanas después de eso, me reuní con David Okonkwo, un contador forense certificado que Patricia trajo para rastrear formalmente el dinero. Pasó 11 horas revisando mi vieja caja de zapatos de recibos y 20 años de estados de cuenta bancarios, y produjo un resumen que hizo temblar mis manos más de lo que había temblado esa noche en el Whitcomb. De manera conservadora, me dijo, deslizando una hoja de cálculo sobre la mesa, usted personalmente cubrió $214,000 en gastos relacionados con la crianza y educación de Ethan que Richard, o bien se negó explícitamente a pagar, o simplemente nunca ofreció pagar, ajustado por 2 décadas de inflación. Eso no incluye el costo de oportunidad de la atención médica que usted postergó, que no es algo que pueda ponerle un número limpio, pero que cualquier juez va a entender instintivamente. El abogado de Richard intentó, brevemente, argumentar que los gastos del hogar eran inherentemente compartidos, sin importar de qué cuenta salieran. La respuesta de Patricia,
entregada en el tono calmado y sin prisa de una mujer que ha tenido este mismo argumento 100 veces antes, fue presentar el propio mensaje de voz grabado de Richard de la semana de la aceptación de Ethan a Northwestern, el mismo en que me dijo textualmente que financiara mi pequeño proyecto de caridad, yo sola, como prueba de que esos gastos nunca, de hecho, se habían tratado como compartidos en absoluto. Richard no se fue en silencio, algo que supongo no debió sorprenderme después de 23 años de verlo manejar cada cuarto al que entraba. Intentó, a través de su abogado, argumentar que la lectura pública de la carpeta por parte de Ethan constituía manipulación emocional que debería considerarse en el proceso de divorcio. La respuesta de Patricia a eso fue simple. Nada de lo que Ethan dijo en esa cena era inexacto, y la verdad, por incómoda que sea, no es manipulación. La jueza de nuestro caso, la Honorable Renata Diaz Whitfield, quien ha presidido el Tribunal Familiar del Condado de Cook durante 14 años, estuvo de acuerdo, señalando en su opinión escrita que la propia conducta del demandado, documentada de manera independiente a lo largo de 2 décadas, habla por sí sola, sin necesidad de adornos. Las repercusiones profesionales llegaron más despacio, pero llegaron. La firma de abogados de Richard se había hecho socio senior 9 años antes, un puesto construido en parte sobre una imagen cuidadosamente cultivada de vida familiar estable que se usaba más de una vez en materiales de cara al cliente. Lo movió discretamente de 2 cuentas importantes. La primavera siguiente, citando preocupaciones de reputación que nadie en la firma explicó directamente, aunque todos los que habían estado en ese salón privado entendían exactamente a qué se referían. Renunció al club de golf 8 meses después, antes de que, según supe después, el comité de membresía pudiera votar sobre una queja presentada por 2 socios que habían estado en la cena. También por recomendación del doctor Alan Reyes, el mismo terapeuta al que mi sobrina Erika alguna vez le había recomendado a una amiga mía. Qué pequeño es el mundo. Pasé varios meses en terapia individual trabajando en lo que significaba llorar un matrimonio que había estado, sin darme cuenta, llorando durante la mayor parte de 2 décadas antes de que terminara oficialmente. Lo que usted describe, me dijo el doctor Reyes en nuestra tercera sesión, es un tipo de duelo muy específico. Usted no solo perdió a un esposo en esa mesa de la cena, perdió la última versión de la historia que se había estado contando a sí misma sobre por qué se quedó tanto tiempo. Eso a menudo es más difícil de llorar que el matrimonio mismo. Tenía razón, por supuesto. Los terapeutas generalmente la tienen, una vez que finalmente los dejas. Hubo una semana, como 2 meses después de que empezó el proceso de divorcio, en la que todavía pienso más que en casi cualquier otra parte de esta historia. El abogado de Richard había solicitado una audiencia de emergencia para congelar las cuentas conjuntas, argumentando que yo había movido fondos unilateralmente en los días después de la cena, dinero que de hecho simplemente había movido a una cuenta solo a mi nombre, de la misma manera en que había estado protegiendo en silencio cada dólar que ganaba durante 2 décadas. Patricia me llamó un martes por la noche con la audiencia fijada para el jueves por la mañana, lo cual significaba que tenía aproximadamente 48 horas para reunir cada documento que probara que esos fondos siempre habían sido míos desde el principio. No dormí ninguna de esas 2 noches. Me senté en mi mesa de cocina con la caja de zapatos abierta frente a mí, ordenando 20 años de recibos a mano a las 2 a.m., mis lentes de lectura resbalando por mi nariz, mis manos honestamente temblando para la segunda noche, no exactamente de miedo, sino del puro agotamiento físico de demostrar, en papel, algo que había sabido que era cierto en mi cuerpo durante 2 décadas. David Okonkwo se reunió conmigo en su oficina a las 7 a.m. del jueves, 2 horas antes de la audiencia, para verificar cada cifra contra los estados de cuenta una última vez. Usted no hizo nada malo aquí, Margaret, me dijo, viendo mis manos temblar alrededor de una taza de café de la que no estaba tomando. Solo finalmente le están pidiendo que defienda algo que nunca debió tener que justificar en primer lugar. La jueza Diaz Whitfield negó la solicitud de congelamiento a los 20 minutos de empezada la audiencia, señalando desde el estrado que los fondos en cuestión se rastreaban limpiamente hasta mi propio ingreso separado y herencia, y que el abogado de Richard no había logrado establecer ninguna base para la mezcla de fondos. Fue, me dijo Patricia después en el pasillo, uno de los fallos más limpios que había visto en una moción disputada como esa en años. Recuerdo salir de ese juzgado hacia la luz ordinaria del día, el tráfico pasando como si nada inusual hubiera pasado, y sentir, por primera vez en meses, que mis manos finalmente habían dejado de temblar. El divorcio se finalizó 14 meses después de esa cena. Me quedé con la casa de mi padre, refinanciada, pero mía, libre de cualquier documento con el nombre de Richard vinculado a ella, lo cual se sintió como su propia pequeña y específica justicia. El tribunal me otorgó una parte de las cuentas de retiro de Richard como manutención conyugal, calculada en parte usando la contabilidad forense de David Okonkwo de esos 20 años, un número que nunca compensará por completo lo que renuncié, pero que ya no tiene que salir de un presupuesto
puesto de máquina expendedora tampoco. Ethan me acompañó en su propio trámite de cambio de nombre 3 semanas después de esa cena, en la oficina del secretario del condado de Cook, ambos parados en un pasillo iluminado con luz fluorescente que se sentía demasiado ordinario para lo que representaba. La empleada, una mujer que claramente había procesado 1000 cambios de nombre antes que el nuestro, y procesaría 1000 más, selló sus documentos sin ceremonia. Y así, sin más, Ethan Caldwell se convirtió en Ethan Whitaker en cada registro oficial que alguna vez importaría. Ahora trabaja como analista de datos en una firma de investigación de salud en Evanston, y todavía, 3 años después, me llama cada domingo, sin necesidad de ningún motivo para la llamada, de la misma manera en que lo hacía cuando era lo suficientemente pequeño como para todavía necesitar ayuda para alcanzar el mostrador. Richard, hasta donde sé, se ha vuelto a casar. Le deseo lo que sea capaz de construir esta vez, aunque ya no gasto mucha energía preguntándomelo. Me quedé con la caja de zapatos, no la carpeta que Ethan construyó. Esa vive, apropiadamente, en un archivero con llave en la oficina de Patricia como parte del registro permanente del caso. Me quedé con la caja de zapatos original, la que tenía 20 años de recibos que nunca pensé que nadie necesitaría ver, sentada en un estante de mi closet. Un monumento silencioso a cada año que pasé, creyendo que el amor significaba desaparecer en silencio para que la infancia de alguien más pudiera permanecer intacta.